Garrapatas in the night, lo. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es martes 23 de agosto de 2022. Siguen colocando césped, luego entraremos para ver cómo está el avance, cómo está el estado de nuestro queridísimo Templo Blanco. Así que muchas gracias a todos y vamos con el vídeo. Empezamos como siempre aquí en la esquina de la Torre B, como decíamos, toda la parte de la fachada sur, donde en el día de hoy parece que no están colocando lamas. Es verdad que tenemos en la parte inferior, aquí abajo, tenemos lamas esperando a que las suban, a que las hicen, pero parece que todavía llevamos 2 días, estos 2 días de la semana, que de momento no han traído lamas. Esta Proiller me parece que es también lamas, Esta empresa también es de las lamas, así que es posible que las traigan para el lado del fondo norte. Pero bueno, cruzamos, seguimos viendo la plataforma, una de las plataformas como vimos ayer, cómo está trabajando en la parte superior de los soportes verticales, aquí justo en la parte de la Torre B. Ya sabéis que está colocando las conexiones para ya terminar de una vez por todas toda la colocación e instalación de las mismas. Ahí tenemos al fondo una bomba de hormigonado, donde vemos que están trabajando en la parte del techo de la corona. Ahí lo tenemos, ahora lo veremos de una forma frontal. Así que bien, novedades, tenemos novedades en el día de hoy. Mientras tanto, el camión de Proiller que avanza por Plaza de Lima hacia Castellanas, supuestamente va a ir para el fondo norte, así que vamos a ver si lo vemos ahora cuando pasemos por ahí. Mientras tanto, Plaza de Lima, Torre Europa, y vamos a empezar, ahora sí que sí, en serio, con la vuelta. Empezamos ya por Castellana, vamos a alzar esta mano de JR para ver todos los avances, todas las piezas que tenemos aquí abajo en la parte inferior de la Torre B, donde poco a poco siguen subiendo más piezas. Es verdad que ya se va acabando un poquito ese izado de las piezas, porque poco a poco vamos formando ya todo lo que empieza en esta vida. Acaba. Mirad qué imagen más bonita, el sol pegando, incrustándose, penetrándose por los soportes verticales, a punto de salir ya hacia el cielo del Santiago Bernabéu. Y esto es como va quedando a día de hoy la parte de la esquina de la Torre B. Luego por la tarde haremos otro vídeo de los avances de la tarde. Y ahí tenemos a los pedazos de cracks colocando esa última conexión entre soportes verticales. Ahí faltarían unas cuantas más todavía, El mundo necesita un giro y lo necesita con JR. Otro día más. ¡Wow! Aquí estamos, parte al ladito del baño público, justo aquí en Castellana. Mira, se acaba de meter una personita a hacer sus necesidades. Y aquí tenemos toda la parte de la Vía Corona, donde de momento seguimos viendo toda esta parte de aquí, donde de momento no lo han arreglado, no han pintado ni siquiera. Así que lleváis razón alguno de vosotros en un comentario que dijisteis la semana pasada. Al final lo hago yo. Ahí vemos al fondo también, arriba, justo en la parte de la grúa torre, tenemos el brazo de la bomba de hormigonado, donde está incrustando, penetrando hormigón. Y ahí vemos como todavía tienen que completar la parte superior, la parte del techo de la corona, para seguir formando ese techo. Ya sabéis que toda esa parte de aquí, en la parte del suelo, ha sido hormigonada. Dentro de poco tendremos vídeo de las alturas, of course. Y tenemos eso de otra perspectiva, la parte de la instalación de esa conexión. Ahora sí que sí, pasamos a Castellana, vamos a ver si tenemos novedades. Bueno, lo que están haciendo. Se han puesto en serio con la instalación de intuminiscente, el elemento intuminiscente, y vemos que ahora mismo están ya prácticamente llegando a la parte sur de la Viga Museo. De todas formas, ahora es que no puedo quitar zoom porque se va a ver el árbol. Para que os hagáis una idea, más o menos están ahí. Pero bueno, vamos a adentrarnos en Castellana y vamos a ver cómo están estas casetas en el día de hoy. Madre mía, qué bonitas, qué blancas, y qué color más verde, qué color azul. Esas tuberías, esos aires acondicionados. Y aprovechando el parón de los vestuarios, aprovecho para decir de que este fin de semana vamos a ir al Powerade, o el RCD Stadium, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si lo han cambiado el nombre. Bueno, al Estadio del Español. Vamos a ir este fin de semana al Estadio del Español a ver el Barcelona-Real Madrid. Partidazo, partidazo.
Aquí estamos un poquito más, ya llegando ya a la parte de la Torre C. Vemos claramente cómo están trabajando en la parte de la Viga Museo. Ahí vemos a ese pedazo de crack como hemos visto antes. Ahí vemos cómo está trabajando. Quitamos zoom para ver todo mucho mejor, de forma más general. Aquí tenemos a la grúa torre, que está con una especie de transportín, colocándola más a la parte de la cubierta oeste. Cubierta oeste in the night. Y ahí tenemos el brazo de la bomba de hormigonado que tenemos en la parte de la Viga Museo, justo en la parte superior de la Viga Museo, no, perdón, de la Viga Corona, donde ahí vemos que pedazo de brazo, pedazo de brazo, madre mía, chaval, cómo llega hasta ahí, tío. ¡Buah! Flipante. Así que por lo general aquí tenemos la parte de la Viga Museo, Viga Corona, en castellana, donde vemos que están trabajando. Mira, ahora mismo están subiendo otra lama para la cubierta oeste. Ahí tenemos al fondo, tenemos a nuestro pedazo de crack instalando ese material intuminiscente en la parte superior, hormigonando, y siguen trabajando en la instalación de los accesos desde el nuevo, bueno, el futuro nuevo restaurante que va a haber aquí en la parte de la Corona, y luego también para el acceso hacia la parte de la grada. Así que siguen trabajando sobre todo en esos ámbitos, y vamos a acercarnos ya a la parte de la Torre C. Vamos a acercarnos también al Montículo de Honduras. Un saludo para Honduras desde aquí, desde la capital de España, desde la capital del mundo y capital del fútbol, donde vamos a asomarnos a ver si están demoliendo la plataforma que tenemos justo debajo del museo. Ya empieza a salir el sol, ya nos entorpece un poco la imagen, pero bueno, vamos a intentar sacar todo lo que podamos. Y vemos que seguimos teniendo acopiados los materiales que para un futuro colocar la instalación de las extracciones de humos en el interior. De momento siguen ahí acopiados, no nos han tocado, se van a oxidar. Tenemos ahí al fondo también una grúa que está dejando material también en la parte de la plataforma. Es que pienso que la plataforma tiene mucho sentido, tiene muchas funciones. Una de ellas hoy en día, es que todavía no se acaba la obra, una de ellas es que sirve para copiar los materiales. Cuando empiecen los partidos va a venir muy bien, porque ya sabéis que toda esta zona de aquí se van a quitar las vallas. Voy a poner modo gran angular, se quitan todas las vallas y todo esto ya la gente puede transitar. Entonces viene de lujo, vienen de perlas esa parte de las plataformas. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza la cosa. Ellos son los expertos. Me echo un poquito hacia detrás para ver mucho mejor la imagen, y vemos toda la parte. Ahora sí se ve mejor, ahora sí se ve mejor. Tenemos toda la parte inferior de la Torre C, donde seguimos viendo mucho material, mucho aislante que van subiendo a la esquina de la Torre C, esa esquina entre la cubierta norte y la cubierta oeste. Y también vemos cómo siguen formando toda la estructura de la Corona aquí justo en la esquina de la Torre C. Vemos que ha crecido, en apenas 2 semanas ha crecido un montón. Vemos ya el techo de la Corona, de la futura estructura de Castellana con Rafael Salgado. Vemos bastante ya evolución en el trabajo realizado, y aún todavía lo que tiene que crecer, pero he de decir que desde aquí les mando un aplauso y un saludo a los trabajadores, porque han hecho un buen trabajo en esta esquina, han avanzado mucho. Pero bueno, me inquieta, me perturba. Voy a llegar a Rafael Salgado y vamos a ver si están colocando lamas. Lo siento por la voz del día de hoy, es que me he levantado hiper ronco, yo no sé por qué, pero hoy he descansado bien, pero tengo la voz tomada. Y eso que bebo agua cada 2x3. Aquí tenemos nuestra parada, donde ya sabéis que se fastidió ese marcador de temperatura y de la hora, porque hacía mucho calor en Madrid, casi morimos todos. Y llegamos a la esquina de la Torre C, ahora sí que sí, esquina de Castellana con Rafael Salgado. Bienvenidos un día más. Si te acabas de incorporar a mi vídeo, bienvenido, déjame el like, suscríbete al canal. Vamos a seguir avanzando hacia dar toda la vuelta, todo el exterior, hasta incluso entrar al interior en el día de hoy para ver cómo están colocando los tepes del césped. Así que aquí os dejo esta preciosa imagen desde esta esquina, donde hemos visto muchos trabajos en la parte de la Castellana con esa instalación del elemento ignífugo a la parte de la cara externa de la Viga Museo. Hemos visto cómo hormigonan en la parte superior de la Corona, y donde estamos viendo un montón de sonidos. Eso es que buena noticia, y es que están trabajando en toda esta parte de aquí. Ahí vemos todos los andamios que han colocado para la instalación de bandejas, instalación de los conductos de agua caliente, agua fría y demás, y sobre todo la mega estructura que están haciendo aquí arriba
de la Viga Corona. Sin más que decir, pasamos a Rafaelus Salgadus. Vamos a ver si están subiendo lamas. Tiene pinta de que sí, tiene pinta de que sí, están subiendo lamas. Ahí veo el balancín, el transportín, como lo queréis llamar o como se llame, me da igual, yo lo llamo como yo quiera y punto. Hay un usuario que se mete mucho en los chats, en los directos, que se llama Yo y punto, ¿no? Pues un saludo desde aquí. Venga, que pasamos ya a Rafael Salgado. Oye, por cierto, Mancho, si estás viendo el vídeo, por favor, dinos algo. Estamos hiper preocupados. Dinos algo, Mancho, por favor, dinos algo. Venga, seguimos. Aislante, lana de roca. Seguimos viendo que van a subir a la esquina de la Torre C. Tenemos esa parte también de las caras internas, donde están colocando las bandejas y los conductos de agua caliente y agua fría. Tenemos estos nuevos tramos de escaleras donde de momento no han terminado de colocar todas las barandillas. Y ahora sí que sí, entramos oficialmente en Rafael Salgado. Rafael Salgado in the night. Bienvenidos a Rafael Salgado. Están colocando lamas, así que amigos, vamos a ver qué es lo que están haciendo. Déjenme un like, por supuestísimo, de la vida, y vamos a ver cómo suben las lamas. Y efectivamente tenemos aquí al camión que hemos visto antes de ProBuilder. Lo tenemos aquí, que están descargando las... Ah, no, está ahí al fondo. Está ahí al fondo, ya decía yo, digo, si tenía rojo. Era rojo, ahí está el camión de las lamas, pero han traído otro aquí. Han traído otro, parece que están descargando, así que de momento... Ah, bueno, sí, están izando lamas también en el otro lado. Dos trabajos a la vez, para que luego se diga de que no están haciendo nada. Madre mía, chaval, descargando lamas de un pedazo de tráiler y colocando más lamas ahora mismo en la parte más cercana a la Torre C. Ahí tenemos a los pedazos de cracks cómo están colocando más lamas en la fachada norte. Mira, para que lo veáis cómo está quedando toda la fachada norte, hacemos una panorámica, un barrido de derecha a izquierda, para que veáis cómo está quedando de bien. Yo le daba un 9,9, un 10 nunca se da a nada, pero un 9,9 sí, un 9,9 sí. Pero es que mirad todo el ejército de lamas que tenemos, madre mía, chaval. Es que, de verdad, tenéis que venir por aquí. Si venís por aquí realmente vais a ver que no exagero. Es que esto es un ejército de lamas, como realmente salgan los ojos y la boca, van a ir contra nosotros y nos van a matar porque son más que nosotros. Mirad todas las lamas que tenemos. Uf, madre mía, chaval, pero es porque... Ahí están, digo, ¿y por qué no las ponen? Ahí vemos cómo están colocando las lamas. Más lamas para la fachada norte. Venga, seguimos, continuamos. No puedo decir nada más porque es que no se ve nada. Es que lo estáis viendo, ¿no? No se ve nada. Más allá de las lamas, no se ve nada. Digo, voy a ver cómo va el avance de cómo están tapando los huecos, esos huecos que estaban haciendo ahí de los refuerzos de las zapatas. Pero es que ya os digo, que es que no se ve nada de nada. Nothing de nothing. Así que venga, marchamos, nos vamos hacia Faders Damian, padre Damián. Vale, hop. Bueno, sí, hay que decir, mirad, en la parte de la Torre D, ya casi en la Torre D, ahí vemos como siguen trabajando en la instalación de las bandejas en las caras internas de estas costillas. Ahí tenemos los andamios y vemos como si avanzamos hacia arriba, vemos como empiezan ya a asomar ya los cableados de la electricidad en las bandejas. Ahí lo vemos. ¿Os acordáis cuando estaban rotas? Ya se han reparado, parece. Bueno, poco a poco está llegando la siguiente lama. Ahora mismo en la parte, lo que decía antes, más cercana a la Torre C. Poco a poco está llegando, ya sabéis que hay que ir con mucho cuidado. Dos plataformas siempre, ayudándose entre ellas. Dos plataformas con dos operarios cada una. Y las cuerdecitas que tenemos en pantalla, siempre muy importante para ayudar a maniobrar la pieza. Como en cada izado, como en cada maniobra, siempre es necesaria esas dos cuerdecitas o esos dos materiales que tenemos a la derecha y a la izquierda, que sirven a los trabajadores para, lo que decía antes, ayudar a maniobrar la pedazo de pieza. En este caso son lamas. Así que ahora sí que sí, vamos a avanzar, vamos a hacer una imagen de toda esta fachada. Ahora mismo son las 11 de la mañana y vamos a ver esta tarde cómo va a estar todo esto. Yo imagino ya todo esto, toda esta tarde con lamas. Pero bueno, seguimos, avanzamos. Llegamos aquí a la esquina de la Torre D.
donde vemos que siguen colocando más extensiones en los soportes verticales aquí en la esquina de la torre D. Así que vamos a ver por dónde están avanzando en el día de hoy. Vamos a ver por dónde están trabajando. De momento en esta cara de aquí, en la parte de Rafael Salgado, no tenemos a ningún trabajador, aunque bueno, luego veremos desde el interior cómo están trabajando en la parte del futuro Skybar, porque desde dentro se ve de perlas. Otro barrido de izquierda a derecha, viendo toda la parte de la instalación de las lamas. Y ahora sí que sí, avanzamos hacia Padre Damián, penúltima parada antes de entrar al interior, así que veniros conmigo. Modo gran angular como siempre de todas las esquinas, en este caso de la torre D, donde abandonamos Rafael Salgado. Entramos en Padre Damián, pero dejadme un segundo porque voy a ver si me ha tocado la lotería, tengo que comprobar, a ver el euromillón, a ver si me ha tocado. Bueno, pues lo importante es participar. Lo importante es participar. Seguimos. Entramos en Padre Damián. Madre mía, con mi voz, yo no sé qué me pasa en el día de hoy. Avanzamos, seguimos viendo la instalación y colocación de estas conexiones entre los soportes verticales. Gracias a ellas podemos ver en un futuro la colocación de las lamas. Sin ellas no sería nada de esto posible, al igual que los trabajadores, los pedazos de cracks que hacen posible esta obra. Y aquí vemos como en esta cara de Padre Damián, justo en la cara del nuevo edificio del Torreón, vemos cómo siguen trabajando en la colocación de las conexiones. Vemos cómo siguen ahí al fondo trabajando también en la parte superior de ese cartel de Tour Bernabéu. Vamos a ver qué están haciendo. Hola, buenos días, ¿qué estáis haciendo? Hola, hola, hola. Están colocando, parece que un plástico negro, ¿no? A ver qué van a hacer. No sé exactamente dónde lo van a poner porque no se dejan de balancear como el elefante de nuestra infancia. Ahí, ahí, ahí. Parece ya que se han decidido a colocar la lona. Bueno, parece que van a tapar, ¿no? No creo, ¿no? Que vayan a tapar la parte superior del cartel del Tour Bernabéu. No sé yo. Oye, me estoy fijando en una cosa. Bueno, ahora lo voy a decir porque madre mía, lo que acaban de subir. Madre mía, lo que acaban de subir. Bueno, vamos a hablar de esta parte del Torreón, estos balconcitos donde todavía falta por incorporar estas esquinas de barandillas. Ahí tenemos también la última planta que falta y tenemos a ese pedazo de crack que está enfadado, está castigado desde el día de ayer, trabajando en la instalación de ese, bueno, esos dos, en la instalación de esos muros internos en la parte baja del nuevo edificio. Seguimos viendo cómo crece a día. Y ahora sí que sí, avanzamos hacia la parte central del nuevo edificio, donde la barriguita, donde vamos a dar perfectamente con la barriguita. Y si alguien haya avispado en el vídeo que esté viéndolo, verá ya una pedazo de viga que han subido hoy y que ya se ve perfectamente, así que me voy a colocar de forma central para que se vea mejor, la gente menos avispada, para la gente menos avispada que vea la pedazo de pieza que acaban de subir. Ahora se ve mejor, ¿eh? Mientras tanto nos paramos un segundo para ver esas láminas de grada prefabricada aquí, justo en la parte central del nuevo edificio, justo en la parte central de Padre Damián, donde hacemos modo gran angular de toda la parte de la tripita, parte central del nuevo edificio también. Vemos que estamos justo en el medio, nos chocamos con las vigas centrales del nuevo edificio y vemos que todavía no han colocado las chapas en la parte de los porches centrales del nuevo edificio de la barriguita, y vemos como todavía no han colocado las chapitas. Vemos también las pedazos de piezas donde transcurrirán las escaleras mecánicas, las cintas mecánicas a un lado y a otro, y ahí tenemos a nuestra izquierda dos vigas coronas totalmente juntas, totalmente izadas ya en el día de hoy. Ahí tenemos a las pedazos de cracks ya totalmente izadas. Así que novedad en el día de hoy, aquí tenemos una nueva, la que vimos el otro día llegar y que en el día de hoy acaban de izar. ¡Wow! ¡Qué bien me ha quedado el pareado! Aquí vamos abandonando poco a poco ya el nuevo edificio, pero no dejamos de ofrecer las mejores imágenes siempre para que estéis al tanto de todo. Y ahora sí que sí, mirad desde una otra posición, en este caso más frontal, esa nueva instalación, ese nuevo izado de los cordones totalmente juntos, esos cordones que vimos el otro día aterrizar y que descargaron en la parte de la plaza, la futura plaza aquí de Sagrados Corazones, donde gracias a Manuel González vimos ese traslado de las mismas hacia la placita de Sagrados Corazones. Aquí tenemos hoy día 23
ya lo vemos totalmente izada en su sitio. Ya sabéis que toda la viga corona que vaya a rodear la parte superior de la tripota, esa es donde se sujetará. Madre mía, qué de gente. Pero bueno, qué de gente. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo que estaba diciendo, ya sabéis que toda la viga corona que rodee la parte de la tripita, de la tripota, esa parte de ahí es la que gracias a ella se sujetará toda la parte de los soportes verticales para la piel envolvente del nuevo edificio, toda la piel envolvente de Padre Damián. Ya sabéis que todo el Santiago Bernabéu va a tener su piel correspondiente, no solo en el fondo y en el fondo, no, en todo el Santiago Bernabéu va a ser esto un búnker, va a ser una tortuga, pero no Mbappé no va a ser, porque Mbappé ya perdió su oportunidad. Mbappé... Estamos a tope, estamos a tope, ¿eh? ¿Habrán traído más césped esta noche? Sí, la respuesta es sí, claramente sí. ¿Por qué? Porque lo sé, porque me lo ha dicho Maribel. Y porque vamos a entrar ahora mismo y vamos a ver cuánta evolución e instalación y colocación de tepes del césped han puesto en el día de hoy. Yo me imagino, yo auguro que más o menos la mitad del terreno de juego. Pero bueno, ahora lo vamos a ver, ahora lo veréis. Así que no os vayáis, quedaros. Ah, mira, han dejado hasta esta parte de aquí, lo abren para el camión. Y mirad las huellas, mirad el rastro. Aún no han cerrado los New Jersey, se les ha olvidado. Pero bueno, aquí estamos, marchándonos ya de Padre Damián. Llegamos a Sagrados Corazones, otro modo gran angular de toda esta parte de Padre Damián. Todo el lateral este, donde vemos también la instalación de las nuevas escaleras, nuevos tramos de escaleras que vimos en el día de ayer. Y que mirad cómo ya nos llevan al cielo esas escaleras blancas, como nuestro corazón totalmente madridista, y esa nueva incorporación desde otro lado, desde otra perspectiva, para que veáis esa forma de A que tiene, esas nuevas vigas y las encargadas de subir las megapiezas, esas LRs imponentes que tenemos desde hace bastantes meses aquí en la obra del Santiago Bernabéu. Parece que no tenemos muchas más novedades. Vamos a ver cómo van los avances de la instalación de los soportes inferiores en la esquina de la torre A para los futuros soportes verticales para la piel envolvente. Cómo empieza a apretar el Lorenzo ya, son las 11:30 de la mañana y cómo empieza a apretar el Lorenzo. ¡Guau, chaval! Venga, avanzamos, última parada antes de entrar al interior. Aquí tenemos la parte de Concha Espina, ya estamos oficialmente en Concha Espina. Desde aquí vemos toda la parte del lateral este, donde vemos también la nueva adquisición, la nueva incorporación, el nuevo fichaje que tenemos en el día de hoy. Esas imponentes piezas blancas, como nuestro corazón, ya sabéis, subidas, izadas en la parte ya de la nueva tripota, justo en la parte superior de la nueva tripota. Y desde aquí se ve de perlas, desde aquí se ve de lujo como está quedando. Madre mía, quien haya elegido ese color de las escaleras y de esa viga corona tan blanca como nuestro corazón. ¡Ey! ¡Vamos para allá! ¿Qué tal? ¡Qué pedazo de crack! A este hombre le veo muchas veces por aquí también. Un saludo desde aquí cuando vean mi vídeo. Un saludo, déjame el like. Y vamos a lo importante, déjate de tonterías, JR, y vamos al lío, que la gente quiere ver lo que está pasando en la obra, no lo que te pasa a ti. Vamos a ver qué es lo que está pasando en la esquina de la torre a modo gran angular. Futuro Sky Bar, en la parte superior de la torre A, donde ya veréis aquí los mojitazos que nos vamos a comer y a beber aquí justo en esta zona. Si alguien quiere venir a tomar algo, está totalmente invitado. Yo no pago, pero aún así Florentino nos hará el honor de recibirnos en el Santiago Bernabéu. Madre mía, la que me acabo de inventar. Bueno, seguimos, vemos cómo han colocado más piezas inferiores en la parte de la esquina de la torre A, ya más cercana a la puerta 38, donde vemos que ya proliferan las nuevas piezas. Todos estos soportes para los soportes verticales, como han hecho en la esquina de la torre D. Ahí primero empiezan a hacer una H, empiezan a colocar más piezas, bla 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 bla, y cuando os queréis dar cuenta, ¡boom!, toda la piel estará ya puesta aquí también. Pero han avanzado bastante, La nueva incorporación es esta. Ahí tenemos. Y la nueva incorporación también en el día de hoy también está ahí. Están todavía sujetándolo, pero ahí vemos cómo sigue todavía reciente, fresquita. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a continuar. Vamos a avanzar hacia Concha Espina. Lo que decía, última parada. Aquí tenemos esta puerta por donde acceden los camiones para entrar al interior. Ya sabéis que están colocando el césped. No os perdáis el vídeo. Aquí tenemos a los pedazos de cracks trabajando sin cesar. Sacos de cemento, sacos de yeso al fondo.
ya no tenemos, ya no tenemos nada de arena, pero sí, tenemos un pedazo de montículo más grande y más alto que yo. Avanzamos, ¿qué vemos? ¿Qué vemos, JR? Pues mira lo que vemos. Están quitando las pegatinas, mirad cómo reluce, mirad cómo brilla, mirad cómo nos sorprenden día a día, mirad cómo está quedando nuestro Santiago Bernabéu. Qué bonito, por favor, no estaría mal que dejase la lona esta protectora, Ahora es cuando me caen todos los tomates. Y ahí tenemos ese pedazo de crack, ya han quitado las pegatinas y están procediendo a colocar esa lona blanca protectora para en un futuro, cuando venga don Florentino Pérez, vendrá aquí y dirá ¡boom! Quita todas de una y se verá nuestro estadio totalmente y completamente lameado. Lameado de lamas, me refiero, La verdad es que tengo un poco de respeto por entrar al interior, porque no me quiero asustar de las novedades que vaya a haber. Es que yo, la verdad es que me pongo muy contento cada vez que vengo. Entonces, bueno, lo dicho, no me quiero tampoco entretener mucho. Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para que veáis cómo está quedando la fachada sur, donde hoy no han colocado lamas, pero están quitando pegatinas a las lamas ya instaladas en el día de ayer, en todos estos días. Y aquí tenemos toda la fachada sur. Sin más que decir, JR se despide del exterior y entra al interior. Bueno, bienvenidos al espectáculo del interior. Madre mía, cómo tenemos las planchas del césped, esos tepes del césped ya totalmente instalados en, prácticamente me atrevería a decir, en mitad de terreno de juego, y parece que siguen colocando más, pero ojo in the night cómo tenemos el interior en el día de hoy, Yo creo que 2 días más, si ya han acabado en el día de hoy, 2 días más y tenemos el terreno de juego ya completamente listo. Guau, la gente que venga aquí al Tour Bernabéu y que no sepa lo que está pasando ahora mismo, la gente que venga aquí al Tour y que vea la maravillosa instalación de los tepes del césped estará flipando in the night. Ah, mira, ahí van a por más, parece que esto no acaba, aquí, así que vamos a seguir grabando, vamos a seguir viendo las mejores imágenes del interior del Santiago Bernabéu. Vamos a ofreceros las novedades en ello. Por cierto, ¿qué hacen esos tepes ahí? ¿No valen o qué? ¿Qué problema hay con estos? Yo quiero un cachito para mi casa, para mi jardín con enanitos. Más material, más maquinaria que está entrando al interior del Santiago Bernabéu. Ahí tenemos al fondo cómo están trabajando por la parte norte en la colocación de los tepes del césped. Ya parece que han quitado, bueno, vamos a hacer una comparación del día de ayer, en el que yo creo que más o menos por aquí es donde estaban en el día de ayer, y mirad cómo están en el día de hoy. Han avanzado pues prácticamente la mitad, yo diría que la mitad de lo que avanzaron en el día de ayer. Qué brutalidad, tío, qué brutalidad. Aún sigo flipando. Y mientras tanto ahí sigue la máquina para hacer caucho en la parte de la grada abatible. Ahí vemos, vamos a ver si han avanzado algo, pero vamos a hacer un barrido de sur a norte para ver dónde han colocado todo ese caucho, como vimos la semana pasada. Y vamos a mover esta camarita poco a poco para enseñaros cómo va la grada este. Ahí vemos esos banquillos, donde de momento este año continuarán los mismos. El año que viene Georgie Dan, el año que viene ya veremos qué pasará. Ya sabéis que el año que viene, en la temporada siguiente, tendremos toda la cubierta totalmente tapada, así que a lo mejor cambiaremos los banquillos, a lo mejor no, cambiaremos los banquillos y ya no tendrán ese tipo que tienen ahora mismo, ese diseño que tienen ahora mismo, y estarán sin cubierta. Al estar ya la cubierta totalmente hecha y lista, pues ya no hará falta que estén estos banquillos cubriendo de la lluvia a los jugadores. Aquí en la parte de tribuna, en el fondo sur, vemos como hay últimamente mucho movimiento. ¿Y por qué? Bueno, aquí lo vemos. Están colocando cableado cada 2×3 en las bandejas ya instaladas. Y aquí vemos cómo están trabajando en la colocación del cableado. Ya sabéis que en el día de ayer lo vimos desde allí y cómo estaban a tope con estos andamios en la zona de aquí. Así que resuelta la duda, aunque alguien seguro que ya lo sabía, pero bueno. La parte de la esquina del fondo norte con el lateral oeste no termina de cuajar, ¿no? No termina de cuajar. ¿Por qué? ¿Qué pasa por ahí? Porque nos están escondiendo ahí con las vallas, no sabemos qué están haciendo,
y queremos que se descubra tanto maquinaria por ahí, tanto tanta excavación y necesitamos saber qué es lo que pasa, porque muchos me decíais en los directos que esa parte del fondo parece que son puntales, pero no son puntales, es el esqueleto de la grada, porque una excavadora empezó con el cazo a arañar las paredes. Pero bueno, ahí vemos las vallas blancas, tenemos los asientos alrededor ya listos y vamos a hacer un paneo de norte a sur en la grada oeste para ver que todavía siguen trabajando en ella. Ahí vemos esa pasarela totalmente instalada en la parte más cercana de la grada oeste, donde vemos a esos pedazos de cracks trabajando en la zona, terminando de colocar todos los asientos, anclándolos definitivamente, y donde vemos que estos días atrás también han estado con el soplete limpiando los mismos asientos. Oye, si te está gustando lo que estás viendo, déjame un like, ¿vale? Venga, seguimos. Avanzamos, ahí tenemos una mesa donde parece que están trabajando en el corte del material para luego colocarlo en su sitio. Tenemos la pasarela, como decíamos antes, tenemos algún que otro charco. Y perdón por esa turbulencia. Ahí vemos cómo están comprobando que esté todo medianamente bien para ya dejar del todo listo lo que tenemos. Bueno, están empezando a colocar ya los asientos en el cachito que faltaba, en este sector que faltaba por colocar. Ahí lo vemos, ahí han colocado en la parte baja asientos. Así que, bueno, el motivo por el que ha estado tanto tiempo sin colocar los asientos, pues no lo sabemos. Vaya publicidad a Rigual, vaya publicidad a Rigual. Vamos a sentarnos ya porque estoy cansado. Un tío de 31 años ya está cansado de estar de pie, mientras vemos cómo siguen descargando los palets de tepes y lo van colocando en su zona. Ahí vemos cómo están descargando el siguiente palet de tepe. Ahí en la parte del terreno de juego lo acaban de dejar ahí, mientras que uno con la pala lo está, pues por así decir, lo está apisonando, lo está aplanando. Hay otros que están con otra maquinaria, mirad, esta es como con clavos, tiene clavos, y eso es, me imagino que será para coser, ¿no? Este tractor es el que encargado de coser todos los nuevos tepes que van colocando. Madre mía, qué imagen más bonita, Mientras tanto viene el siguiente tractor a por el siguiente tepe. Bueno, ahora sí que sí, ya vemos todo el estadio, ya es otra cosa, Este ya es otro vídeo, ya es otra cosa. Pero brutal cómo está quedando el Santiago Bernabéu. Ahora mismo son las 11:32. Acabo de entrar al interior, acabamos de ver ya un poquito el avance de lo que está pasando aquí, y es que siguen poniendo tepes de césped, no acaban. Ahí siguen, los dejan ahí acopiados en esta parte, esta mini pasarela, y desde aquí el pedazo de tractor, el mini tractor, los coge y los llevan para allá. Y me imagino que la otra, mientras que va detrás, va cosiendo pues los tepes del césped que van colocando. Mientras tanto vamos a seguir viendo las novedades en el día de hoy. Vamos a ver avanzar en la parte superior. Como hemos visto desde el exterior, vemos cómo siguen hormigonando, ahí se ve mejor toda la parte superior del techo de la corona. Ahí vemos la parte superior de la bomba de hormigonado, donde están en estos momentos impregnando, proyectando hormigón en la zona, y toda la parte del cuarto anfiteatro, donde ya sabéis que van colocando piezas poco a poco para seguir formando la estructura del nuevo restaurante que va a haber en toda la parte de la Viga Corona, ahí en Castellana. Ojo, ojo que están hormigonando. A ver, están hormigonando ya la parte de las escaleras donde veíamos todos estos días. Están haciendo una cadena, ¿no?, para bajar el cemento. Qué guay, chavales. Bueno, están ahí con el cemento en la parte de la grada, y ahí vemos cómo lo bajan, cómo lo descargan. Una cadena como antiguamente, me recuerda como antiguamente. Esta es la parte que estoy enfocando ahora mismo. Esta parte, la zona calva que veíamos en el primer anfiteatro durante todos estos días, parece que ha necesitado un refuerzo, parece que ha necesitado unos días más para poder completarse y trabajar mejor en la zona. Debe ser que ha habido algún problema y parece que ya están terminando. Yo creo que en esta semana podrán terminar de colocar ya toda esa parte de ahí con los asientos. Mientras tanto seguimos viendo el primer anfiteatro,
donde observamos ya todos los nuevos pasillos, parece a falta de que lleguen los pasamanos, y seguimos viendo cómo falta todavía por quitar esos puntales en la parte del primer anfiteatro, cómo han respetado las escaleras que se mantendrán. Esa es la parte que hemos visto antes. Otra cosa que aclarar es que mirad cómo están colocando los asientos en la parte hormigonada, ¿eh? Hoy, 23 de agosto, están empezando a colocar los asientos también en la parte del primer anfiteatro, donde hemos visto que han hormigonado en esa última fila, y que a día de hoy empezamos a ver, es la única zona, es la única zona del primer anfiteatro donde tenemos estos avances y donde estamos viendo esa novedad en el día de hoy. Aparte de la instalación de los tepes del césped, estamos viendo cómo colocan los asientos. Ahí vemos cómo están preparando todo perfecto y están dejando todo perfecto para que el primer partido, cuando vengamos, esté todo completamente bien y podamos disfrutar del mejor fútbol posible. Y aún así decíamos, no, han colocado los asientos, pero no, todavía falta mucho por hacer, falta por colocar el soplete también para limpiarlos. Qué pedazo de cracks. ¿Alguna novedad sobre los videomarcadores? Bueno, mira, otra. Están empezando a quitar los paneles de encofrado en la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Bueno, qué avances hoy. Madre la que no lo da más. Ahí están, cómo están quitando los paneles de encofrado. Y mientras tanto, a la vez que colocan los tepes, están limpiando con este soplador, están limpiando las posibles arenillas, los posibles, cachitos de césped que vengan deteriorados y que se queden por ahí, pues lo están limpiando. Ahí vemos muchos avances hoy, muchos trabajos simultáneos en toda la parte del terreno de juego. Esto es un no parar. A la vez que meten más tepes. Parte del fondo norte entre el segundo y tercer anfiteatro, donde mirad cómo han avanzado en la instalación de los muros para el futuro. Pues bueno, es que lo siento, pero es que se me está poniendo la gente delante, hay mucha gente hoy en el tour, y para el futuro pues o tiro de cámara o veremos a ver qué es lo que es, pero mirad cómo avanzan el día de hoy. Va bien, va bien. Ahí vemos las escaleras de acceso hacia esa parte. Quitamos Tun. Toda la parte del lateral este, donde no se ve desde aquí el nuevo izado. Ah, sí se ve, ¿no? Ahí son los nuevos cordones que se ven. Están aquí justo en pantalla ahora mismo, en la parte de la viga corona, y donde colocan también más grada de lámina prefabricada. Ahí están los pedazos de cracks trabajando todavía en la zona, y parece que la posible llegada de nuevo material sigue todavía avanzando en la grada del lateral este. De momento no parece que se vean todavía los cordones que han instalado en el día de hoy, que hemos visto en la vuelta. Así que continuamos. Venga, vamos a ofreceros las imágenes de todo el resto del estadio. De momento ni rastro, no hay huella del videomarcador posible, así que vamos a seguir a la espera a ver qué pasa últimamente, para ver al partido del Betis qué videomarcadores tendremos, cómo los tendremos y para cuándo los tendremos. De momento, mirad toda la pantalla. Ahí en la parte de la plataforma, de momento no han traído más pantallas de videomarcador. Ya sabéis que las traen por la grada abatible, las meten por aquí, las dejan acopiadas en la plataforma, y de momento seguimos sin tener avances a lo que me refiero con el tema del videomarcador. Toda la parte de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, lo que podemos ver desde aquí, vemos esa parte del futuro Sky Bar en la esquina de la torre D, donde hemos visto la instalación de esa chapa para seguir formando esos suelos y esos techos para el futuro restaurante Sky Bar en esta zona. Y así os voy a hacer un barrido de izquierda a derecha para que lo veáis, para que contempléis esta belleza de estadio que nos están dejando. Yo, si pudiera, les daba un like a los trabajadores, pero como no tienen, se los doy desde aquí. Es decir, son unos pedazos de cracks. Hacen esto que yo, es que a mí me dejan solo ahí, no sabría hacer nada. Y ojo, porque en la parte de tribuna, parte superior de tribuna, en la parte del fondo sur, parece que tenemos movimiento. Bueno, están pintando en esa zona. Voy a quitar zoom para que veáis dónde es.
pero están pintando exactamente. Nada, que siguen colocando más tepes, siguen colocando más tepes. Ahí vemos, cada vez que cogen uno, lo dejan ahí, lo traen del interior, aquí por la grada abatible, ese manipulador que tenemos ahí en pantalla, lo deja ahí y el siguiente tractor llega de nuevo para seguir colocando la siguiente franja. En este caso, ahora van por ahí. Madre mía, qué chulo, tío. Me quedaba aquí todo el día. Ahí tenemos la cubierta de la esquina de la Torre C, donde ya sabéis que van colocando más aislante poco a poco. En toda la parte de las cubiertas os voy a dejar una foto de cómo van las cubiertas. Ahora mismo voy a dejar una foto aquí en la parte del vídeo para que veáis cómo va quedando todas las cubiertas. Ya sabéis que van subiendo también muchas veces lamas a la parte de la cubierta oeste. Si queréis podéis parar el vídeo para ver la imagen ahora mismo de la cubierta del Santiago Bernabéu totalmente actualizada. Vamos a fijarnos en la parte de tribuna al lado del palco de honor, donde seguimos viendo toda esa parte totalmente despechugada, totalmente al descubierto, y parece que va tomando ya una forma pues bonita, ¿no? Se empieza a ver ya color en la zona. Ahí tenemos ya en el interior avances, ahí vemos cómo están colocando algún tipo de pladur, ¿no? Algún tipo de pladur, esos palets que tenemos ahí acopiados. Parece que empiezan poco a poco ya a formar en su interior ya esos palcos, esa parte de tribuna donde aquí se volverá a reconstruir toda esta zona de aquí, al igual que el tema de los vestuarios, que los vestuarios ya sabéis que van a ser totalmente provisional, no van a llegar a tiempo, así que se colocarán de forma provisional los vestuarios para esta temporada, y la temporada que viene harán los nuevos vestuarios. Así que hasta aquí el vídeo de hoy del exterior, del interior. Muchas gracias a todos, déjenme un like si os ha gustado el vídeo, suscríbanse al canal para seguir los avances del Real Madrid Féminas y las obras de nuestro templo. Nos vemos muy pronto, chao, chao, hasta luego.